Como decíamos ayer, profesor Bustillo, la Iglesia en las últimas semanas nos ha traído de sobresalto en sobresalto. Por primera vez en 600 años renuncia un sumo pontífice. Por primera vez en 1200 años eligen un papa no europeo. Por primera vez un papa se pone un nombre que no había sido usado por nadie antes. Y entonces, y por primera vez llega un jesuita a la cátedra de San Pedro. Entonces, yo creo que ha sido de sobresalto todo esto, pero ha sido bien interesante saber, uno, y eso es lo que me gustaría, profesor, me explique, qué simbología tiene que el Papa se haya puesto Francisco. Bueno, Francisco es hombre de Francia, hombre de los francos, recuerde usted de las tribus, aquellas que poblaron las Galias romanas, los franceses. Indiscutiblemente hay muchos Franciscos en la historia de la Iglesia, casi se podría decir que son legión. Recuerde usted el Fraticello, Francisco de Asís, San Francisco de Borja, San Francisco Javier, ahí hay varios santos, y San Francisco de Sales, cuya vida está asociada necesariamente con la comunidad salesiana y la importancia de los laicos dentro de la Iglesia. El hecho de llamarse Francisco, no Francisco I, como bien me lo advertía usted, de ninguna manera ha escogido el nombre de Francisco I, sino de Francisco. Francisco, unos dicen que para resaltar la vida y obra de San Francisco de Asís, el del pesebre, el del lobo, el de tantas cosas, el de la pobreza franciscana, que es ya proverbial decirlo así, y el de la porciúncula o capillita, la pequeña capillita, la porcioncilla de capilla que nos queda aquí cerca de este estudio, querido doctor Correa. Ahora, me llama la atención, y nos ha llamado la atención a todos, no europeo. Eso no ocurría hace 1200 años, pero entonces arranquemos primero con el primer papa, Simón. ¿Fue de dónde? Simón, del actual Estado de Israel. Sí, el primero que se cambió el nombre, y diríamos. fue el primero, ni siquiera se lo cambió él, se lo cambió el propio Jesucristo. Entonces llamás Pedro, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese fue el primer cambio de nombre. ¿De dónde venían otros papas? Venían de Siria, 4. Podríamos decir que de África, 3. Pero África en esa época... La África romana, sí. Era África romana, pero entonces hay un papa que viene de Túnez, otro que viene de Argelia, otro que viene de Libia. Había papas de origen griego, papas de Turquía, papas de Asiria, es decir, del propio Jerusalén vinieron papas. Luego, no nos sorprenda que hubiera venido un papa de un país tan lejano como es ahora de Argentina. Decimos lejano porque para un europeo Argentina queda allá en el fin del mundo, como el mismo Papa lo dijo, me han llamado de un país que queda en el fin del mundo. Y eso nos traería a cuento de un Papa que vino tan de lejos. Recordemos nosotros que aquí tuvimos dos visitas papales ya, Pablo VI y Juan Pablo II, pero en la literatura otro papa vino todavía desde muy lejos, y eso es bien interesante conocerlo. En la obra de García Márquez, a Macondo, para asistir a los funerales de la Mama Grande, se moviliza desde allá de Castel Gandolfo, la villa de descanso y de recreo papal, donde recibe la noticia. Recuerda que estaba, dice García Márquez, asomado en la ventana porque unos buzos trataban de rescatar el cadáver de una doncella que fue muy polémica en esos momentos en Europa, según la obra de García Márquez, y se trasladó en góndola y atravesó todos los territorios, dice él textualmente, las inmensas soledades de la Balsamina y de la Iguana para caer aquí en Macondo y presidir precisamente los funerales o el entierro de la Mama Grande. Así nos los advierte García Márquez, a todos los incrédulos de todo el mundo, insiste Gabo. Y bueno, y que fue un palo el actual Papa Francisco. En eso también la literatura se adelanta. Recuerde usted las sandalias del pescador de Morris West. Se eligió a un papa de la llamada anteriormente cortina de hierro, pero perteneciente a lo que se llamó la Iglesia del Silencio,
se llamaba la Iglesia del Silencio en ese momento, y fue el cardenal Cirilo Lakota, que con unas medidas que dictó prácticamente en los primeros días, porque se vino una crisis mundial muy sorpresiva, una crisis muy aguda, dictó una medida, y yo no recuerdo bien la obra Las sandalias del pescador de Morrie West, donde qué papel fue el que desempeñó Cirilo Lakota. Creo que con el nombre de Cirilo I tomó unas medidas que fueron muy escandalosas en ese momento. Ahora, otra cosa interesante de este nuevo papa que tenemos, su origen jesuítico. Eso ya es otro índice de cómo va a ser el gobierno de la Iglesia para el inmediato futuro. Y los jesuitas han revolucionado muchas cosas, entre otras aquí en América Latina. Recordemos las misiones guaraníes y las reducciones llaneras. ¿Cómo fue esto? La carne que llegaba a Bogotá todavía, cuando uno baja hacia Villavicencio, le muestran el antiguo camino en que los jesuitas desde sus haciendas, Cumaral, etcétera, Restrepo, tengo entendido, traían el ganado de los llanos para que lo consumiéramos o para que lo consumieran los bogotanos de ese tiempo. Bueno, hablar de los jesuitas es hablar en parte de la historia de la Iglesia, y han sido muchos de sus miembros bastante polémicos. Recuerde usted a Diego Lainez en el Concilio de Trento, la Contrarreforma. Él fue el primero que le anunció al mundo una tesis bastante difícil de ser aceptada en su momento, la igualdad de las razas humanas. El jesuita Diego Lainez en Trento. Y hablar entonces de los teólogos jesuitas, pues se nos haría inacabable, no nos aguantaría este programa ni siquiera, doctor Correa. Pero sí me ha llamado la atención, y en su primera aparición en público de este Papa, cuando en la ventana de la Plaza de San Pedro habló de la predicación, Francisco Javier. Acordemos de las misiones jesuíticas en China. Las misiones jesuíticas en China, recuerdo yo al padre Mateo Ricci. Todo el problema de los jesuitas en China, que lo trata también un autor colombiano con una delicadeza y profundidad especial, que fue el doctor Indalecio Líbano Aguirre en su obra Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra época. Allá nos pone de presente el conflicto de los déspotas ilustrados de la época, precisamente con los jesuitas, entre ellos Mateo Ricci, que como usted bien lo sostiene, inició la evangelización de la India. En China, porque en la India fue Francisco Javier, estando en Goa, que era posesión portuguesa en ese momento. Él fue bajo el amparo de los portugueses, que circunnavegaron a todo el mundo. Recuerde usted a Magallanes, Elcano, que estaba al servicio de Portugal, en fin, volviendo un poquito atrás a las misiones, a las reducciones y a la misión en Paraguay. Si no ando mal, hay por ahí un comentario de Voltaire sobre esta obra de los jesuitas. Parecería que no fuera un comentario de Voltaire, pero lo hizo José María Aroac, Voltaire. Decía, parecían un triunfo de la humanidad, esas misiones en que los aborígenes tocaban el armonio y cantaban los cantos gregorianos, y se dedicaron por entero a progresar dentro de la visión de progreso que tenía la comunidad jesuítica en ese momento. Pero además, otra cosa interesante, les enseñaron a manejar los cañones y a fabricar sus propios cañones. Sí, señor, porque se tuvieron que enfrentar con muchos europeos que merodeaban las márgenes del río Guaraní y otras márgenes, y usted recordará pues las guerras en que se enfrentaron esos países del cono sur. Pero entonces todo esto para redondear, nos está indicando qué le espera a la Iglesia en este momento. Como un compañero mismo del nuevo pontífice lo resumió aquí en Bogotá, este Papa sacó la Iglesia a la calle. Entonces viene una nueva evangelización, que es muy necesaria, y yo creo que nos esperan tiempos de cambio bastante interesantes y bastante fructíferos, por lo menos para los que nos confesamos católicos. ¿No le parece a usted, profesor? Sí, como dicen los historiadores de la Iglesia. Recuerde usted a Ludovico Pastor con su famosa obra La historia de los papas, Castiglioni con su famosa obra La historia de los papas. Insisten ellos en que la Iglesia es vieja, pero siempre nueva, siempre renovándose. Ludovico Pastor, que entre otras cosas no era católico. Se volvió católico después que escribió La historia de los papas allá en el mismo Vaticano, donde le permitieron conocer las entrañas de los archivos pontificios. A este Papa que acaba de ser electo,
le toca presidir la Semana Mayor que ya comienza. Y entonces al final de la cual nosotros volveremos a encontrarnos aquí para seguir tratando un tema de actualidad. Sí, señor. Muchísimas